Hola queridos hermanos, es una gran alegría para mí saludarlos en este momento. Dios los bendiga, la Virgen Santísima con ustedes. Presentamos un capítulo más de la serie que estoy haciendo sobre las herejías. Y hoy nos encontramos con una herejía que aparece explícitamente en la Biblia dos veces. Pero antes de comenzar vamos a encomendarnos a Nuestra Señora, la Virgen Santísima, que es la gran victoriosa contra las herejías. Ustedes saben que el rezo del Santo Rosario combate y vence todas las herejías. Es una de las promesas. Aquellos que rezamos el Santo Rosario con mucha devoción, mucho fervor, mucha fe y mucho amor. Entonces nos encomendamos a la Madre del Cielo diciendo juntos: en nombre de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Joseph, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de empezar les recuerdo que en este canal estamos subiendo también una serie en la cual estamos leyendo a San Luis María Griñón de Montfort en su libro Secreto Admirable del Santísimo Rosario para convertirse y salvarse. Se los recomiendo. Y asimismo estamos subiendo las revelaciones celestiales de Santa Brígida, que es una serie también que estoy haciendo. Todas las mañanas rezamos en vivo el Santo Rosario en latín a las 11 de la mañana hora de Colombia, por si quieren unirse. Y la lectura de San Luis María Griñón de Montfort la hago siempre en vivo a las 2 de la tarde hora de Colombia. Bien, entonces sin más, empecemos y vamos a hablar de una herejía hoy que se llaman los Nicolaitas. Y como su nombre lo indica, efectivamente vienen de Nicolás. Son mencionados los Nicolaitas en el Apocalipsis capítulo 2 versículos 6 y luego de nuevo en el mismo capítulo, pero en el versículo 15 son mencionados y son aborrecidos por nuestro Señor, ¿no? Como lo vamos a ver acá. Ellos fueron fundados por uno de los 7 primeros diáconos que hubo la iglesia, que tuvo la Santa Madre Iglesia. Para quienes quieran profundizar esto, pueden dirigirse a Hechos de los Apóstoles capítulo 6 y allí van a encontrar cómo los apóstoles a los inicios de la iglesia nombraron a 7 hombres quienes demostraron ser hombres probos, hombres buenos sin tacha, entre los cuales está el protomártir Esteban, por ejemplo. Y entre estos 7 había uno llamado Nicolás. De hecho, este Nicolás, que es un nombre griego, que por cierto significa Nico, que es como victoria, y Laos del pueblo, ¿no? De hecho, hoy en día muchas personas, bueno, no sé si en sus países, pero acá en Colombia sí se ven muchas personas que se llaman Nicolás. Y en la lista de los 7 diáconos que estoy mostrando aquí, se muestra que está Esteban, y luego menciona a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y por último mencionan a Nicolás, que es un prosélito de Antioquía, ¿no? Entonces, pues curioso que se lo pongan, bueno, curioso, entendemos ahora, mejor dicho, porque lo ponen de último en la lista, así como cuando en los evangelios se nombran los 12 apóstoles y ponen de último a Judas, el traidor. Asimismo acá ponen a Nicolás, que es un apóstata. San Hipólito fue quien dijo, estamos hablando del siglo III, segundo, tercero de la iglesia, y un santo como San Hipólito fue quien dijo que esa secta la había iniciado Nicolás, el apóstata, y desde ahí lo sabemos. ¿Y por qué lo llamamos apóstata? Porque como era diácono, o sea, se había probado su fe, se había demostrado que era un hombre íntegro, pues después abandonó su fe para crear su propia herejía. Por lo tanto, eso lo convierte en un apóstata, ¿no? En el primer video de esta serie de videos de herejías, yo expliqué con Código de Derecho Canónico y Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica la diferencia entre herejía, cisma y apostasía, ¿no? Entonces, en este caso, si bien el nicolaísmo es una herejía, Nicolás en realidad pues era un apóstata porque abandonó la fe para irse por otra. Bien, son aborrecidos por el Señor, como lo dije antes. Nuestro Señor es muy claro en el Apocalipsis y dice que los aborrece.
y eran conocidos por ser hipócritas. Decían vivir una vida ascética, es decir, una vida de mucha mortificación, muy espiritual. Conocemos famosos ascetas genuinos y auténticos como San Antonio Abad, los ascetas del desierto, las monjas y monjes de claustro, etc. Ellos viven una vida realmente ascética, de disciplina, de tratar de vivir una vida intachable, etc. Entonces, ¿por qué eran hipócritas ellos? Porque ellos decían vivir una vida ascética, pero en realidad lo que vivían era una vida completamente inmoral, particularmente en lo que refiere a la castidad. Ellos no preservaban la castidad. De los nicolaitas se dice mucho y hay muy pocas referencias puntuales históricas, pero lo poco que se sabe es esto. Algunos dicen que sí trataban de mantener una vida pura, pero eran bien conocidos también por ser muy libertinos, y muy, digamos que también eran una especie de gnósticos. Ya hemos hablado mucho de los gnósticos, donde desprecian lo material, lo carnal, y le dan solo valor bueno al espiritual. Pero nosotros, por ejemplo, como cristianos no podemos hacer eso, porque nosotros también valoramos el cuerpo, la materia, ¿no? Atentaban mucho contra el celibato clerical, detestaban el celibato del clero, eh, no lo apoyaban, y todo lo contrario, buscaban la manera como hacer que los sacerdotes no fueran célibes, eh, y pues esto es grave, ¿no? Ya vamos a ver pues quiénes son los nicolaitas de hoy en día. También se sabe que eran unos soberbios, se creían superiores a los demás. Una de las consecuencias de la soberbia, hermanos, es la ceguera. Una persona soberbia se ensoberbece tanto y se llena tanto de sí que pierde la capacidad de distinguir, de juzgar correctamente una cosa de la otra. Pierde el juicio. Eso es lo que significa uno perder el juicio, ¿no? Perder la capacidad de distinguir cuando una cosa es buena de cuando una cosa es mala, porque eso es un efecto de la soberbia. Las personas soberbias tienden a ser unas personas ciegas, por eso no aceptan consejo, no aceptan una palabra que se les diga, no aceptan ningún tipo de sugerencia, porque como están totalmente dirigidos hacia sí mismos, entonces en su ceguera ellos no son capaces de ver más allá. Entonces eso es lo que pasa con un soberbio. Y estos nicolaitas, al ser soberbios, pues por supuesto que eran ciegos, y al ser ciegos se creían superiores a los demás. En su doble vida ellos se creían y se sentían que eran superiores. Y poniendo esto en el contexto actual, ¿quiénes serían hoy en día nicolaitas? Yo me imagino que a lo largo de el video, mientras ustedes estaban oyendo lo que eran los nicolaitas, se ve fácilmente como hoy en día muchas de las cosas que ellos decían y hacían están hoy a flor de piel, incluso entre personas que se dicen creyentes y católicas. Y acá dice, ellos eran nacidos de la apostasía en la hipocresía. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, abandonan la fe para vivir una vida hipócrita, pero creyéndose que lo están haciendo mejor? Creyéndose que pueden decir que lo que ellos dicen es mejor que lo que ellos realmente creen, quieren creer, es mejor, por ejemplo, que la Santa Madre Iglesia Católica. Es más, se burlan de la Iglesia Católica. Dicen, no, pero esas enseñanzas de la Iglesia, no, pero eso está muy anticuado, o cosas así, ¿no? Y entonces, al una persona decir, por ejemplo, que eso que enseña la Iglesia no es, con soberbia, ¿no? Dicen, no, eso no es así, ¿cierto? Pero a la vez son bautizados. Es más, puede que incluso se digan de sí mismos que son católicos o creyentes, pues no están haciendo más que una hipocresía, ¿no? No están siendo más que hipócritas. Y lo peor, creyéndose mejor, creyendo que su propia fe, la fe que yo me armé a mi gusto, es mejor. Vida doble. Bueno, uno de los grandes retos que tenemos nosotros los creyentes es dar testimonio de nuestra fe en nuestra vida.
y tratar de vivir una coherencia entre lo que nosotros creemos, pensamos, sentimos y hacemos. Y ahí en esa lucha estriba precisamente la santidad, en nosotros tratar de vivir esa coherencia. ¿Es difícil? Pero por supuesto que es difícil. Es más, por más que lleguemos a un nivel de virtud altísima, nunca terminamos de serlo. Pero ello no quiere decir que nosotros en esa lucha estemos viviendo una vida doble. Todo lo contrario. En el momento en que nosotros empezamos a luchar por querer vivir una coherencia, nos estamos alejando de vivir una vida doble y estamos viviendo una vida íntegra, una vida una. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa con los nicolaitas? Que ellos viven una vida doble. Creían que proyectaban una imagen de santidad, pero realmente vivían completamente opuesto. Otra cosa que sucede hoy en día es que con la fe cristiana, como lo estaba yo ahorita describiendo, no se puede ser tibio. Nosotros no podemos decir, y mucho menos en estos tiempos, que yo soy católico, pero leo el tarot. Que yo soy católico, pero no frecuento los sacramentos. Que yo soy católico, pero vivo en unión libre. Yo soy católico, pero realmente no creo de los 10 mandamientos me quedo con 3. Escojo 5. Déjeme 7. No, eso no se puede. Esa tibieza es vivir una vida doble, porque el cristianismo verdadero exige todo. No se puede estar a medias tintas. O somos o no somos. Esto es escandaloso para algunos y sobre todo para una sociedad tan mediocre en la que vivimos hoy en día, donde todo está bien y donde nada está mal, lo cual es una mediocridad, ¿no? Entonces, continuamos. Los nicolaitas atentaban contra el contra el celibato clerical, perdón. ¿Cuántos no hacen incluso hoy en día pecar a sacerdotes o a monjas? Si usted tiene un amigo, una amiga, sacerdote, monja, y le dice eso, vamos, eso, échese una canita al aire, como decimos en Colombia, o vamos, una escapadita, una voladita, hoy no sé qué. Mucho cuidado. Mucho cuidado en nuestras confesiones. Nosotros debemos confesar el pecado, pero no entrar en detalles que pueden escandalizar al sacerdote. Nosotros debemos apoyar el celibato sacerdotal, el celibato de las monjas y los monjes, celibato clerical. ¿Cómo lo apoyamos? No hablando en contra de ello, al contrario, soportándolo, dándole un aporte, un soporte, y también, por supuesto, orando por el clero, ¿no? Ellos cuentan con nuestra ayuda, ¿cierto? Si alguna de ustedes es mujer y va a hablar con el sacerdote y se lleva un traje o una forma de vestir o algo que va a escandalizar al sacerdote, usted no está ayudando a que el sacerdote viva su celibato. Entonces hay muchas maneras en las cuales nosotros debemos realmente promover esto, porque esto es un deseo de Dios. Podemos referirnos a San Mateo 19:12, donde claramente nuestro Señor habla de esto, ¿no? Del celibato de los monjes y las monjas y de los consagrados a Dios. Y por último, los nicolaitas eran soberbios, se creían superiores a los demás por su doble vida, como lo decía yo antes. La soberbia enceguece, la soberbia es el pecado que cometió Satanás, que hizo que fuera expulsado del cielo, ¿no? y fuera enviado al infierno donde vive. Una persona soberbia, en realidad, si ustedes lo analizan, siempre vivirá una vida doble, porque el problema es que esa ceguera no permite que viva una vida auténtica. Una vida auténtica incluye a veces que nosotros caigamos, que reconozcamos nuestro error, nuestra pequeñez ante Dios. Pero cuando somos soberbios no vivimos, creemos que no cometemos ningún error y estamos en realidad haciéndonos fuerza porque nuestra naturaleza es pecaminosa, es pecadora, es pequeña, es frágil, es limitada. Pero al nosotros creernos más, ¿cierto? Empezamos a vivir una vida doble en esa ceguera de la soberbia. Y eso sucede particularmente entre los cristianos. Es un pecado muy, muy difundido, tristemente, y que se ve mucho entre los mismos creyentes. Hay que tener mucha, mucha, mucha humildad y orar mucho para no caer en soberbia, especialmente las personas que tienen algún tipo de liderazgo, porque en la soberbia uno se puede enceguecer y creer que solo yo tengo la razón. Pierdo la lucidez, la capacidad de emitir un juicio ante algo,
vivo una vida doble y arrastro con ello a muchos otros, ¿no? Entonces nosotros debemos evitar a toda costa ser soberbios y tenemos que ser lo suficientemente capaces de no confundir autoridad con soberbia. Por ejemplo, si yo soy un padre de familia, yo tengo una autoridad sobre mis hijos, en mi casa, ¿cierto? Yo soy el padre de la familia, yo soy el pater familias, el señor de la casa, tengo una autoridad, pero esa autoridad me la dio Dios sobre mi familia, no para abusar de ella, para ser un soberbio y creerme que es lo que yo diga, sino para que a través de esa autoridad yo guíe a mi rebaño, que es mi familia, en ese caso, por ejemplo, a la santidad y al cielo. Lo mismo un líder, una persona religiosa, un sacerdote, bueno, cualquier tipo de persona. E incluso yo tengo una cierta autoridad que Dios me dio sobre mí mismo. Y no debo ser llevado por la soberbia. La soberbia, dice la primera carta del apóstol San Pedro, Dios resiste a los soberbios. Es un pecado gravísimo, tal vez de los pecados más graves que existan. Entonces, como vemos, los nicolaitas, mencionados en la Santa Biblia en el Apocalipsis, aborrecidos por el Señor, pues tristemente esa herejía que se creía ya condenada justamente por el apóstol San Juan, al parecer hoy en día sigue latente, ¿no? Y hasta incluso patente. Bien, no nos queda más que encomendarnos, como digo, a la Santísima Virgen María, que es la vencedora y campeona de todas las herejías, hermanos, y seguiremos con esta serie, con la ayuda de Dios, para pues aprender más de nuestra fe y para así tratar de mejorarnos cada día, ser mejores cristianos y no caer en estas herejías que, aunque creíamos que eran cuestión histórica y del pasado, vemos como hoy en día, por todo el pecado que ha cometido la humanidad a lo largo de tantos y tantos siglos, están floreciendo. Hay más herejes que nunca, hay más apóstatas que nunca, y no queremos nosotros estar entre esos. Queremos ser cristianos y queremos ser, por supuesto, coherentes. Que Dios nos ayude, hermanos. Muchas gracias por la atención de este programa y no se pierdan todo el contenido que estamos subiendo en este canal dedicado al triunfo del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Dios les bendiga. Hasta luego.